¿Alguna vez te has preguntado cómo era el mundo antes del diluvio? ¿Qué misterios, secretos y civilizaciones perdidas existían en esa época? La Biblia nos ofrece pistas intrigantes sobre una era olvidada, repleta de figuras poderosas, ángeles caídos y una corrupción tan profunda que llevó a Dios a intervenir de manera drástica. La civilización antediluviana no era solo un período de larga vida y progreso material, sino también de creciente maldad y rebelión contra el Creador. Si deseas descubrir los detalles fascinantes de este mundo perdido y entender lo que realmente ocurrió antes de que las aguas cubrieran la tierra, prepárate para un viaje que revelará los secretos más profundos de la Biblia sobre la civilización antes del diluvio. La civilización antes del diluvio, como se describe en los primeros capítulos de Génesis, era un mundo vastamente diferente al que conocemos hoy. Las Escrituras nos presentan un período en el que la humanidad vivía en estrecha proximidad con Dios y las personas experimentaban una longevidad extraordinaria, con algunos llegando a vivir casi 1000 años. Imagina un mundo donde la muerte era una rareza y la sabiduría acumulada a lo largo de siglos moldeaba las culturas y sociedades. Esta era un tiempo en el que las interacciones divinas eran directas y constantes, creando una sociedad que conocía a Dios de una manera que hoy parece casi imposible de concebir. Esta era, sin embargo, no solo estaba marcada por su longevidad y proximidad divina, sino también por su complejidad social y espiritual. El relato bíblico sugiere que los humanos poseían un entendimiento profundo de las cosas espirituales, muy más allá de lo que vemos hoy. Génesis 6:5 menciona que la maldad del hombre se multiplicó sobre la tierra, indicando que, a pesar de la cercanía con Dios, la corrupción y el pecado comenzaron a extenderse rápidamente. Piensa en una sociedad donde el conocimiento y la longevidad no llevaban necesariamente a la justicia, sino que a menudo amplificaban el mal y la violencia. Antes del diluvio, la tierra también estaba habitada por seres que hoy serían considerados míticos, como los gigantes y los Nefilim, descendientes de las uniones entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Esta narrativa enigmática sugiere un mundo donde lo espiritual y lo físico se entrelazaban de maneras que desafían la comprensión moderna. Imagina un mundo donde la línea entre lo natural y lo sobrenatural era tenue, y donde lo extraordinario era parte de la cotidianidad. Este era un tiempo donde el mundo perdido antes del diluvio poseía una complejidad que parece casi un mito a nuestros ojos. La vida antes del diluvio también estaba marcada por una abundancia natural que sostenía esa longevidad y complejidad. Génesis describe la tierra como regada por un vapor que subía del suelo, creando un ambiente fértil y exuberante. Imagina un mundo donde no había la necesidad de lluvia como la conocemos, sino donde la tierra era constantemente renovada por una humedad que sostenía plantas, animales y seres humanos en perfecta armonía. Este equilibrio natural, sin embargo, también contribuyó al crecimiento del mal, a medida que la prosperidad a menudo lleva a la complacencia espiritual. Las personas de esa época, sin embargo, no eran solo espectadoras de un mundo rico y próspero, estaban activamente involucradas en la construcción de sus civilizaciones. Aunque la Biblia no detalla extensivamente los logros culturales y tecnológicos de los antediluvianos, se sugiere que poseían un nivel de sofisticación que rivalizaría con muchas sociedades posteriores. Piensa en una civilización capaz de logros notables, pero que perdió el enfoque espiritual, permitiendo que el pecado y la corrupción se apoderaran. Ese era el desafío del mundo prediluviano, un pueblo bendecido con tanto, pero que se alejó de Dios. Sin embargo, esta era no solo fue marcada por el distanciamiento de Dios, sino también por momentos de verdadera comunión e intimidad con el Creador. Enoc, por ejemplo, es mencionado en Génesis 5:24
como alguien que anduvo con Dios y fue llevado al cielo sin experimentar la muerte. Imagina la profundidad de fe y pureza necesaria para que alguien fuera salvado de la experiencia de la muerte, siendo transportado directamente a la presencia de Dios. Este relato nos da una visión de lo que podría haber sido una relación perfecta entre Dios y la humanidad, incluso en un mundo en declive. A pesar de todas las bendiciones y oportunidades de una relación cercana con Dios, la civilización antes del diluvio estaba en un curso de autodestrucción. La longevidad, la abundancia y el conocimiento fueron distorsionados por el pecado, y la corrupción se extendió por toda la tierra. Dios vio que la maldad del hombre era grande, y que toda la imaginación de los pensamientos de su corazón era continuamente mala. Imagina a un creador observando a su creación corromperse a tal punto que una intervención drástica se volvía necesaria. Esta era la realidad del mundo antes del diluvio. Una sociedad rica y próspera, pero espiritualmente fallida. El relato bíblico sobre la vida antes del diluvio es, en última instancia, una advertencia sobre los peligros de alejarse de Dios, incluso en medio de la prosperidad. Es un recordatorio de que, sin una conexión espiritual verdadera, incluso las mayores bendiciones pueden convertirse en maldiciones. Piensa en un barco que, aunque esté magníficamente construido, está destinado a hundirse si no es conducido con cuidado. El mundo antes del diluvio era ese barco, a la deriva en un océano de corrupción, hasta que Dios decidió enviar el diluvio para limpiar la tierra y comenzar de nuevo. Y es en este escenario que comenzamos a entender cuán importante fue la intervención divina que estaba por venir. Antes del diluvio, el mundo no solo estaba habitado por seres humanos, sino también por seres espirituales que desempeñaron un papel crucial en la corrupción de la humanidad. La Biblia nos cuenta sobre la caída de ángeles que, liderados por Satanás, se rebelaron contra Dios y descendieron a la tierra, trayendo consigo un caos espiritual y moral. Estos ángeles caídos, que alguna vez disfrutaron de la gloria de Dios, se convirtieron en los instigadores de un mundo sumido en el pecado y la desobediencia. Imagina seres de poder y luz, ahora corrompidos y orientados hacia la destrucción, esparciendo la oscuridad por donde pasaban. La influencia de estos ángeles caídos fue devastadora. No solo se rebelaron contra Dios, sino que también comenzaron a interactuar con la humanidad de maneras que trascendían los límites establecidos por Dios. Génesis 6:2 habla sobre los hijos de Dios que vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y las tomaron como esposas, creando una línea mixta que resultó en los Nefilim, una raza de gigantes. Estos eventos muestran cómo el orden divino fue distorsionado y el resultado fue una tierra llena de violencia y corrupción. Imagina una sociedad donde los límites entre lo espiritual y lo físico son violados, resultando en caos y desorden. La corrupción provocada por la caída de estos ángeles no se limitó solo a interacciones físicas, sino que también influyó en el corazón y la mente de los humanos. La influencia demoníaca llevó a las personas a alejarse cada vez más de Dios, abrazando prácticas malignas e idolatrías. Piensa en una fuerza invisible, pero poderosa, que susurra constantemente mentiras y seducciones a los oídos de las personas, llevándolas a hacer lo contrario a la voluntad de Dios. Ese era el escenario espiritual antes del diluvio, un mundo donde las tinieblas espirituales habían envuelto la tierra de manera profunda. La presencia de esos ángeles caídos también creó una división espiritual entre aquellos que siguieron sus enseñanzas corruptas y los que permanecieron fieles a Dios. Mientras muchos fueron seducidos por el poder y las promesas de esos seres, otros, como la línea de Set, intentaron mantenerse firmes en la fe. Imagina estar en un mundo donde el mal se presenta como algo deseable y atractivo, y la lucha por permanecer justo se vuelve cada vez más difícil.
Esa fue la realidad de los fieles antes del diluvio, tratando de resistir la corrupción que se extendía por todas partes. Los Nefilim, resultado de la unión entre los ángeles caídos y las hijas de los hombres, son mencionados frecuentemente como gigantes y héroes de la antigüedad. Sin embargo, su existencia representaba una corrupción tan profunda de la creación original de Dios que su presencia contribuyó a la decisión divina de purificar la tierra a través del diluvio. Imagina una raza de seres poderosos, pero profundamente corrompidos, que, en lugar de traer progreso y protección, trajeron destrucción y desespero. La presencia de los Nefilim es un símbolo de cuán lejos la humanidad y el mundo espiritual se habían desviado del plan original de Dios. La caída de los ángeles también es un recordatorio poderoso de la naturaleza del pecado y la rebeldía. Estos seres, que una vez estuvieron cerca de Dios, eligieron rebelarse, y esta elección los llevó a una existencia de oscuridad y separación eterna de Dios. Esto nos muestra que el pecado, independientemente de quién lo cometa, siempre lleva a la separación de Dios y a la destrucción. Imagina un vaso perfecto que, al romperse, nunca puede ser restaurado a su forma original. Así son esos ángeles caídos, y así es el resultado del pecado cuando no hay arrepentimiento y retorno a Dios. El impacto de los ángeles caídos en la tierra fue tan grande que Dios decidió intervenir de manera decisiva. El diluvio no fue solo una respuesta a la corrupción humana, sino también a la corrupción causada por esos seres espirituales que habían distorsionado el orden divino. La decisión de Dios de enviar el diluvio fue un acto de justicia, pero también de misericordia, buscando restaurar la creación a su pureza original. Imagina un jardinero que, al ver sus plantas invadidas por malas hierbas, decide replantar todo para garantizar que el jardín pueda florecer nuevamente. El diluvio fue ese reinicio necesario. La historia de la caída de los ángeles y su influencia antes del diluvio sirve como una advertencia sobre el poder del mal y la necesidad de permanecer firme en la fe. Incluso en un mundo donde el mal parece prevalecer, la fe en Dios y la obediencia a sus mandamientos son las únicas garantías de protección y salvación. Piensa en un faro que, en medio de la tormenta, sigue brillando y guiando a los navegantes hacia un puerto seguro. Así debe ser nuestra fe, resistiendo las tinieblas y guiándonos hacia la luz de Dios, incluso en tiempos de gran corrupción. La línea de Caín, descendiente directo de Adán y Eva, desempeñó un papel significativo en el desarrollo inicial de la civilización antes del diluvio. Tras matar a su hermano Abel, Caín fue maldecido por Dios y se convirtió en un errante en la tierra. Sin embargo, no se alejó de la vida en sociedad. Al contrario, fundó una ciudad y comenzó a construir una civilización marcada por logros, pero también por la perpetuación del pecado y la violencia. Imagina a un hombre que, a pesar de estar alejado de Dios, utiliza sus habilidades y conocimientos para moldear el mundo a su alrededor, pero sin el alicerce espiritual necesario para guiarlo. Los descendientes de Caín fueron responsables de varias innovaciones importantes que ayudaron a moldear el mundo antediluviano. Entre ellos, Jabal, el padre de los que habitan en tiendas y crían ganado; Jubal, el padre de todos los que tocan la arpa y la flauta; y Tubal-Caín, el herrero que forjaba herramientas de bronce y hierro. Génesis 4, 20-22. Estas figuras representan el avance de la sociedad en áreas como la agricultura, la música y la metalurgia, indicando que la línea de Caín contribuyó significativamente al progreso material. Piensa en una civilización donde la innovación tecnológica y cultural prospera, pero donde la moralidad y la espiritualidad se deterioran. Sin embargo, el progreso material de la línea de Caín vino acompañado de una creciente depravación moral. Lamec, uno de los descendientes de Caín, es un claro ejemplo de esta corrupción.
Él es el primer polígamo mencionado en la Biblia y también se jacta de haber matado a un hombre, afirmando que si Caín sería vengado 7 veces, él sería 70 veces 7. Génesis 4, 23, 24. Este comportamiento demuestra cómo la violencia y la venganza se convirtieron en características endémicas en la sociedad construida por los descendientes de Caín. Imagina una sociedad donde el poder y la fuerza física son glorificados y la vida humana pierde su valor sagrado. La historia de la línea de Caín también nos muestra cómo la humanidad puede desviarse del propósito divino cuando se concentra solo en el progreso material. Aunque alcanzaron grandes logros, esos avances fueron manchados por una cultura de pecado que se alejaba cada vez más de Dios. Imagina una ciudad esplendorosa, llena de riquezas e innovación, pero cuyos fundamentos están corroídos por la corrupción y el mal. Así era la civilización construida por los descendientes de Caín, próspera por fuera, pero espiritualmente fallida. La línea de Caín también representa el primer intento de la humanidad de vivir independientemente de Dios, creando una civilización que, aunque avanzada, era completamente secular. Buscaron establecer su propio reino en la tierra, sin la orientación y la bendición de Dios. Piensa en alguien que construye una casa sin cimientos sólidos. Por más grandiosa que parezca, está destinada a derrumbarse. Así fue con la civilización de los descendientes de Caín, una sociedad construida sobre las arenas de la autosuficiencia y la rebeldía contra Dios. A pesar de todos sus logros, la civilización de los descendientes de Caín estaba destinada a la destrucción. La ausencia de Dios en sus vidas y la corrupción que permeaba sus acciones llevaron al aumento de la violencia y la maldad, preparando el escenario para el juicio que vendría con el diluvio. Imagina una copa que, lentamente, se llena hasta desbordarse. Así fue la paciencia de Dios con esta civilización, hasta que el mal alcanzó un punto donde la intervención divina se volvió inevitable. El diluvio no fue solo una respuesta a la corrupción humana, sino también al fracaso de la civilización en seguir los caminos de Dios. La historia de los descendientes de Caín es una advertencia sobre los peligros de buscar el éxito y el progreso material a costa de la espiritualidad y la moralidad. Es un recordatorio de que, sin Dios, todos nuestros logros son vanos y al final llevarán a la destrucción. Piensa en un río poderoso que, sin márgenes que lo contengan, termina inundando y devastando todo a su alrededor. Así fue la civilización de Caín, un río de progreso que se convirtió en un diluvio de destrucción. La civilización construida por los descendientes de Caín eventualmente se volvió tan corrupta que contribuyó a la decisión de Dios de enviar el diluvio. A pesar de sus logros, el pecado que permeaba esta sociedad hizo inevitable la purificación divina. Este evento sirve como un recordatorio de que, sin Dios, incluso las civilizaciones más grandes están destinadas al fracaso. Imagina un árbol que, aunque grande y frondoso, está podrido por dentro. Por fuera, parece saludable, pero, en breve, caerá. Así fue la civilización de los descendientes de Caín, grandiosa en apariencia, pero corroída por dentro. En contraste con la línea de Caín, la línea de Set menciona en la Biblia como una línea de descendientes que permaneció fiel a Dios, preservando la herencia espiritual que Adán había recibido directamente del Creador. Tras la muerte de Abel, Set nació como una sustitución divina, y sus descendientes continuaron invocando el nombre del Señor, manteniendo viva la fe en un mundo cada vez más corrompido. Imagina una pequeña llama en medio de la oscuridad, luchando por sobrevivir y brillar, incluso cuando todo a su alrededor parece desintegrarse. Uno de los aspectos más notables de la línea de Set es la mención de Enoc, que anduvo con Dios y fue llevado por él, sin experimentar la muerte.
Génesis 5:24. La vida de Enoc ejemplifica lo que significa vivir en comunión profunda con Dios, incluso en tiempos de gran depravación y corrupción. Piensa en alguien que, en medio del caos y la decadencia moral, elige un camino de santidad y devoción, convirtiéndose en un ejemplo y un faro para quienes lo rodean. Enoc representa la posibilidad de vivir en integridad, independientemente de las circunstancias externas. La línea de Set también incluye a Matusalén, el hombre más longevo de la Biblia, que vivió 969 años. Su vida simboliza la paciencia de Dios con la humanidad, ya que, según algunos estudiosos, el diluvio ocurrió en el mismo año de la muerte de Matusalén. Esto sugiere que Dios estaba retrasando su juicio, dando tiempo para que más personas se arrepintieran. Imagina a un padre que, aunque observa la desobediencia de sus hijos, retrasa el castigo con la esperanza de que cambien de actitud. Matusalén entonces no es solo un símbolo de longevidad, sino también de una gracia divina que espera pacientemente. La línea de Set culmina en Noé, el justo, que halló gracia ante los ojos del Señor. Génesis 6:8. Noé representa la continuidad de la fidelidad a Dios en un mundo que se había corrompido completamente. Fue elegido para una misión extraordinaria: construir el arca y salvar a la humanidad y a las especies animales del diluvio que se acercaba. Piensa en un hombre que, en medio de un mundo que se burla de su fe, persevera en la obediencia a Dios, sabiendo que el futuro de la humanidad depende de su fidelidad. Noé es un ejemplo de cómo la fidelidad puede impactar a generaciones futuras. La línea de Set no solo preservó la fe, sino que también mantuvo viva la esperanza de la redención prometida por Dios. Desde el pecado de Adán y Eva, había la promesa de un descendiente que pisaría la cabeza de la serpiente. Génesis 3:15. Los descendientes de Set mantenían esa promesa en sus corazones, transmitiéndola de generación en generación. Imagina una familia que, a lo largo de los siglos, preserva una joya preciosa, pasándola con cuidado para que no se pierda. Así era la fe y la esperanza en la línea de Set, una promesa transmitida con reverencia y expectativa. La historia de Set y sus descendientes también nos enseña sobre la importancia de las elecciones individuales en la construcción de un legado espiritual. Mientras la línea de Caín se alejaba cada vez más de Dios, los descendientes de Set eligieron seguir el camino de la rectitud. Esto muestra que, independientemente del contexto cultural o social, es posible elegir la fidelidad a Dios e influir positivamente en las generaciones futuras. Piensa en una carretera bifurcada, donde una elección lleva a la oscuridad y la otra a la luz. La línea de Set eligió la luz, y esa elección hizo toda la diferencia. La fidelidad de la línea de Set es un testimonio de que, incluso en un mundo caótico, Dios siempre preserva un remanente fiel. Estos descendientes fueron como una corriente inquebrantable que continuó fluyendo a pesar de las tentaciones y las presiones externas. Nos recuerdan que la verdadera fe no depende de las circunstancias a nuestro alrededor, sino de la firmeza con que nos aferremos a Dios. Imagina una planta que, a pesar de las tormentas y del suelo árido, sigue creciendo y floreciendo. Así fue la línea de Set, resistente y floreciente en medio de un mundo cada vez más sombrío. Noé, el último de la línea de Set antes del diluvio, cumplió un papel fundamental en el plan de Dios para la humanidad. Su obediencia resultó en la preservación de la vida en la tierra y en el reinicio de la civilización después del diluvio. Noé es un símbolo de esperanza y redención, mostrando que, a través de un hombre justo, Dios puede restaurar y renovar el mundo. Piensa en un artesano que, después de un desastre, rescata las piezas intactas de su obra y las utiliza para reconstruir algo aún más bello. Así, a través de Noé y su línea, Dios preparó al mundo
para un nuevo comienzo. A medida que pasaba el tiempo, la humanidad comenzó a alejarse cada vez más de Dios, resultando en un aumento alarmante de la maldad en la tierra. La Biblia describe este período como un tiempo en que la maldad del hombre se había multiplicado sobre la tierra y que toda la imaginación de los pensamientos de su corazón era solo mala continuamente. Génesis 6:5. Este versículo nos da una visión clara de cómo el pecado se enraizó profundamente en la sociedad prediluviana, corrompiendo no solo las acciones, sino también los pensamientos y las intenciones de las personas. Imagina una sociedad donde el mal no solo es tolerado, sino celebrado, y donde la justicia es prácticamente inexistente. La maldad que crecía en la tierra era un reflejo directo del distanciamiento de la humanidad respecto a Dios. Sin la orientación divina, las personas comenzaron a seguir sus propios deseos e inclinaciones, a menudo sin consideración alguna por las consecuencias morales o espirituales de sus acciones. Piensa en una brújula rota que apunta en todas las direcciones equivocadas, llevando a quienes la siguen por un camino de destrucción. Así era la humanidad antes del diluvio, guiada por una moralidad distorsionada y un corazón endurecido. Este aumento de la maldad también fue catalizado por la influencia de los ángeles caídos, que introdujeron prácticas corruptas y violentas en la sociedad. Estos seres espirituales, que debían ser guardianes de la creación de Dios, se convirtieron en agentes del caos y la destrucción. La unión de ellos con las hijas de los hombres y el surgimiento de los Nefilim agravaron aún más la corrupción en la tierra, resultando en una sociedad donde el poder se ejercía sin piedad y la violencia se volvía la norma. Imagina un mundo donde los fuertes oprimen a los débiles y la ley del más fuerte prevalece sobre la justicia y la compasión. La presencia de los Nefilim, mencionados en Génesis 6:4, es un indicativo de cuán profundamente la corrupción había penetrado en la sociedad prediluviana. Estos gigantes no solo eran físicamente imponentes, sino que también simbolizaban la distorsión del plan original de Dios para la humanidad. Su existencia exacerbó la violencia y el pecado en la tierra, llevando a una sociedad que se estaba literalmente desintegrando bajo el peso de su propia maldad. Piensa en una herida que, en lugar de cicatrizar, se infecta y se extiende, envenenando todo el cuerpo. Así era la corrupción provocada por los Nefilim en la tierra. La respuesta de Dios a este aumento de maldad fue un pesar profundo por el estado de la humanidad. Génesis 6:6 describe a Dios como arrepentido de haber hecho al hombre en la tierra, y esto le pesó en el corazón. Este sentimiento no es de arrepentimiento como lo conocemos, sino de una profunda tristeza e indignación por la distorsión de su creación. Imagina a un artista que ve su obra maestra ser destruida por vandalismo. El pesar y el dolor que siente son reflejos de lo que Dios experimentó al ver a la humanidad alejarse tan completamente de su propósito original. El aumento de la maldad en la tierra también sirvió como el catalizador para la decisión de Dios de enviar el diluvio. Dios vio que la corrupción había alcanzado un punto sin retorno y que la única solución era limpiar la tierra y comenzar de nuevo. El diluvio fue, por tanto un acto de justicia como de misericordia, buscando restaurar el orden y la pureza que se habían perdido. Piensa en un jardinero que, al ver su jardín invadido por malas hierbas, decide replantar todo para restaurar la belleza y la armonía original. El diluvio fue ese nuevo comienzo, una oportunidad de renovar la creación. La decisión de Dios de destruir la tierra con el diluvio también nos recuerda la seriedad del pecado y las consecuencias de alejarse de Dios. Aunque la humanidad fue creada a imagen de Dios, el pecado distorsionó esa imagen de tal manera que la intervención divina se volvió necesaria para evitar la completa autodestrucción de la creación.
Imagina un edificio que, tras años de negligencia y corrupción, está a punto de desmoronarse. La única solución es demoler y reconstruir con una nueva base. Así, el diluvio fue la demolición necesaria para que una nueva civilización pudiera emerger. Noé, siendo justo e íntegro, fue elegido para ser el instrumento de la renovación de Dios. No solo halló gracia a los ojos del Señor, sino que también demostró la importancia de permanecer fiel en medio de una generación corrompida. La obediencia de Noé fue un contraste directo con la desobediencia generalizada de la sociedad a su alrededor. Imagina un faro que, en medio de una tormenta violenta, continúa brillando y guiando a los navegantes hacia la seguridad. Así fue Noé, una luz de esperanza en un mundo envuelto en tinieblas, listo para ser el canal de la misericordia y la justicia de Dios. Los Nefilim son una de las figuras más misteriosas y enigmáticas de la Biblia, mencionados en Génesis 6:4 como los gigantes que habitaban la tierra en los días antes del diluvio. Estos seres fueron el resultado de la unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres, una unión que violó las órdenes divinas y trajo una corrupción aún mayor al mundo ya decadente. Imagina criaturas imponentes, no solo en tamaño, sino también en influencia, capaces de dominar tanto física como espiritualmente, creando un ambiente de opresión y terror. La presencia de los Nefilim es un indicativo de cuán lejos la humanidad se había alejado del plan original de Dios. Eran una distorsión de la creación, una prueba del caos que reinaba en la tierra. Estos gigantes no solo aterrorizaban a la humanidad, sino que también simbolizaban la ruptura del orden divino. Piensa en ellos como seres que encarnan la rebelión contra Dios, imponiendo su voluntad a través de la fuerza bruta y el poder, pero también marcados por una corrupción profunda que afectaba a toda la sociedad. La influencia de los Nefilim se extendió por toda la tierra, contribuyendo a la violencia y la perversión que marcaron la sociedad antediluviana. Son descritos como héroes y hombres de renombre, lo que sugiere que, en algún momento, fueron vistos como figuras poderosas y tal vez incluso reverenciadas. Sin embargo, esa reverencia estaba mal colocada, ya que estos seres eran un desvío completo de lo que Dios había planeado para la humanidad. Imagina una sociedad que idolatra figuras poderosas y corruptas sin percibir que esa adoración solo profundiza su propia decadencia. La existencia de los Nefilim y su ascenso al poder también es un reflejo de la influencia demoníaca en la tierra durante ese período. Los ángeles caídos que descendieron y se unieron a las hijas de los hombres no solo buscaban placer, también estaban tratando de subvertir el plan de Dios, creando una línea que no debería existir. Piensa en ellos como infiltrados que, en lugar de trabajar por la armonía y el bien, solo buscan sembrar el caos y la desorden, pervirtiendo todo lo que tocan. La corrupción que los Nefilim trajeron a la tierra fue tan grave que contribuyó a la decisión de Dios de purificar el mundo a través del diluvio. Estos gigantes eran una manifestación física del pecado que había arraigado profundamente en la humanidad, y su presencia hacía imposible la restauración del orden sin una intervención divina. Imagina una enfermedad que se propaga incontrolablemente, convirtiéndose en una epidemia. La única cura es una intervención drástica y completa. El diluvio fue esa intervención necesaria para erradicar la corrupción representada por los Nefilim. El relato de los Nefilim también sirve como una advertencia sobre los peligros de sobrepasar los límites que Dios estableció para la humanidad. La unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres fue una transgresión clara de esos límites, resultando en consecuencias devastadoras. Esto nos recuerda que, aunque podamos sentirnos tentados a buscar poder o placer más allá de las fronteras divinamente ordenadas, las consecuencias de tales actos son siempre destructivas.
Piensa en un árbol que al crecer demasiado se vuelve inestable y acaba cayendo. Así fue la humanidad antediluviana, cuya ambición desmedida llevó a su caída. La destrucción de los Nefilim por el diluvio fue un acto de justicia divina, pero también un acto de misericordia para con la creación. Al eliminar a estos gigantes, Dios estaba restaurando el orden y permitiendo que la humanidad tuviera una nueva oportunidad de vivir de acuerdo con su plan original. Sin embargo, la memoria de los Nefilim permaneció como un recordatorio de las consecuencias de alejarse de Dios. Imagina un campo devastado por una tormenta, pero que, al ser replantado, tiene la oportunidad de florecer nuevamente. Así fue el mundo después del diluvio, una nueva oportunidad para que la humanidad reinicie. La historia de los Nefilim, aunque breve, es un poderoso ejemplo de cómo el pecado puede distorsionar y corromper la creación de Dios. Es un recordatorio de que, sin la intervención divina, el mundo está siempre al borde de la autodestrucción. Sin embargo, también nos muestra que, incluso en medio de la corrupción más profunda, Dios está dispuesto a intervenir y restaurar lo que se ha perdido. Piensa en una luz que, aunque rodeada por la oscuridad, nunca se apaga por completo. Esa es la esperanza que permanece, incluso en tiempos de gran maldad. En un mundo sumido en la corrupción y el pecado, Noé se destacó como un hombre justo e íntegro, alguien que andaba con Dios. Génesis 6:9. Su obediencia y fe inquebrantable lo convirtieron en el elegido de Dios para realizar una de las tareas más monumentales de la historia: construir un arca para salvar a su familia y las especies animales del inminente diluvio. Imagina a un hombre que, en medio de la incredulidad y la burla de sus contemporáneos, persevera en su misión, confiando plenamente en las instrucciones divinas, incluso cuando todo a su alrededor parece indicar lo contrario. La construcción del arca no fue una tarea pequeña. Dios dio a Noé instrucciones detalladas sobre las dimensiones y el diseño del arca, que debía tener aproximadamente 137 metros de largo, 23 metros de ancho y 14 metros de alto. Génesis 6:15. Noé siguió estas instrucciones meticulosamente, demostrando una obediencia que trascendía el entendimiento humano. Imagina la inmensa fe necesaria para dedicar años de su vida a construir una estructura tan grande, sin haber visto nunca lluvia o inundaciones de ese tipo. Esa fe fue lo que sustentó a Noé, permitiéndole cumplir su misión divina. El arca en sí era un símbolo de la salvación que Dios ofrecía en medio del juicio inminente. Mientras la tierra estaba destinada a la destrucción por causa de la maldad humana, el arca representaba la misericordia y la gracia de Dios hacia aquellos que permanecían fieles a Él. Piensa en el arca como un refugio seguro en medio de una tormenta devastadora, un lugar donde la vida podría ser preservada y la promesa de Dios cumplida. La construcción del arca fue, por lo tanto un acto de obediencia como una manifestación física de la esperanza y la redención divina. Durante la construcción del arca, Noé seguramente enfrentó burlas y desconfianza de sus contemporáneos. La idea de un diluvio global debió parecer absurda para aquellos que vivían en una tierra próspera y sin precedentes de tal catástrofe. Sin embargo, Noé se mantuvo firme en su fe, ignorando las críticas y continuando su obra. Imagina a alguien construyendo un refugio en medio de un desierto, mientras los demás se ríen y cuestionan su cordura. Noé, sin embargo, sabía que estaba siguiendo la voluntad de Dios, y esa certeza le dio la fuerza para continuar. Cuando finalmente llegó el diluvio, el arca se convirtió en el único refugio seguro en un mundo sumergido. Las aguas cubrieron la tierra y todo lo que no estaba en el arca pereció. Noé, su familia y los animales que había albergado fueron salvados por la obediencia y fe que él demostró. Imagina la escena: una vastedad de aguas por todos lados, pero dentro del arca hay vida, seguridad y esperanza.
El arca fue más que un simple barco. Fue el medio por el cual Dios cumplió su promesa de preservar la vida y reiniciar la creación. La obediencia de Noé también sirvió como un poderoso testimonio de fe para las generaciones futuras. No solo salvó a su familia y a las especies animales, sino que también estableció un ejemplo de cómo la fidelidad a Dios puede resultar en bendiciones y salvación. Noé mostró que, incluso cuando el mundo a nuestro alrededor está en desorden, es posible permanecer fiel y seguir los caminos de Dios. Piensa en Él como un faro en medio de la oscuridad, cuya luz guía a otros hacia la seguridad, incluso cuando la tormenta está en su punto más feroz. Después del diluvio, Noé hizo una ofrenda a Dios, y el Señor estableció un pacto con él, prometiendo nunca más destruir la tierra con un diluvio. Como señal de este pacto, Dios puso el arco iris en el cielo, un recordatorio constante de la promesa divina. Génesis 9, 12, 17. Esta alianza fue una reafirmación de la misericordia de Dios y de su deseo de mantener una relación con la humanidad, incluso después de un evento tan devastador. Imagina el arco iris como un recordatorio visual del compromiso de Dios con la vida y con la redención, un puente entre el cielo y la tierra. La historia de Noé y del arca es, en última instancia, una lección sobre el poder de la obediencia y de la fe. Incluso cuando todo a su alrededor parecía sin esperanza, Noé eligió confiar en Dios y seguir sus instrucciones, y por eso él y su familia fueron salvados. Su historia es un recordatorio de que la fe en Dios siempre es recompensada y que la obediencia a sus órdenes puede llevarnos a la salvación, incluso en los momentos más oscuros.